Hola, nuevamente estamos en la unidad 5, funciones trascendentales 2, lección 1, que es la función biyectiva e inversa. Vamos a continuar en la sección 1.6, que son funciones inversas. Nos dice el problema inicial: dadas las funciones f de x igual a 2x más 2 y g de x igual a 1 medio de x menos 1, efectúa las composiciones. Y me dan dos composiciones: f compuesta en g de x y g compuesta en f de x. Entonces nos pide la solución. Vamos a empezar a resolverlo. Tenemos las funciones al inicio y vamos a hacer f compuesta en g de x. Entonces decimos 2 porque es el valor de que tenemos en la f, y en vez de la x vamos a escribir g de x más el 2 que tenemos acá. Entonces, sustituyendo el g de x, como el g de x es 1 medio de x menos 1, entonces ponemos 2 por 1 medio de x menos 1 más el 2. Ahora, multiplicando, 2 por 1 medio me va a dar 2 medios de x, 2 por menos 1 me va a dar menos 2, más el 2 que tenemos acá. Ahora vamos a simplificar, el 2 entre el 2 me va a dar una x, y el menos 2 más 2 me da 0, así que ya no escribo nada. La respuesta sería x. Ahora vamos con el literal b. Cuando g compuesto en f de x, entonces como la función g de x es 1 medio de x menos 1, entonces en vez de esta x vamos a escribir f de x. Entonces decimos 1 medio por f de x, o sea, en vez de la x, menos 1. Y a continuación vamos a sustituir el f de x por 2x más 2, que es el valor que tiene al inicio. Ahora vamos a multiplicar. Como aquí tenemos 1 medio y aquí tenemos 2x, multiplicamos el 2 por el 1, entonces nos queda 2 medios de x. Y aquí el más 2 por 1 medio me va a dar 2 medios de x también. Entonces nos queda 2 medios. Entonces nos queda 2 medios de x, que es el resultado de 1 medio por 2x, y 2 medios, que es el resultado de multiplicar 1 medio por el 2. Luego bajamos el menos 1. Ahora vamos a simplificar las fracciones. Como 2 entre 2 da 1, entonces solo vamos a escribir una x más 1 menos 1. Porque 2 entre 2 da 1, ya no escribimos el 1, solo la letra, y 2 entre 2 da 1, entonces aquí sí es necesario escribirlo. Y 1 menos 1 es 0, así que solamente nos queda x. Como podemos ver, los resultados es el mismo, una x. Vamos a pasar a la definición. Sea f definida en a, en b una función. Si una función g definida en b en a cumple las condiciones f compuesta en g de x igual a x para todo valor x en b, y g compuesta en f de x igual a x para todo valor x en a, entonces a g se le llama función inversa de f y se denota por f a la menos 1. Entonces eso se lee f inversa. La función inversa f elevada a la menos 1 cumple f compuesto en f inversa de x es igual a tener f de f inversa de x igual a x. Así, para encontrar la ecuación de la función, se despeja y de la ecuación f de x igual a x, donde y es igual a la función inversa de x. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a obtener la inversa de f de x igual a 2x más 2. Entonces, primero decimos f de y va a ser igual a x. Y como f de x es igual a 2x, vamos a decir que si evaluamos esta función, vamos a tener f de y igual a 2y más 2. Porque sustituimos la x por la y, y entonces como toma la x el valor de y, entonces tenemos
2y más 2. Este 2y más 2 lo vamos a escribir en vez de este f de y. Entonces nos queda 2y más 2 igual a x. Lo estamos retomando de la primera línea que tenemos acá. Ahora, en esta ecuación vamos a despejar a la letra y. Entonces, para poder despejarla, vamos a pasar este 2 que está sumando a restar al otro lado. Entonces nos queda 2y igual a x menos 2. Ahora, este 2 que está multiplicando la y lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos queda y igual a x menos 2 sobre 2. Pero por axioma distributivo vamos a escribir x sobre 2 y vamos a escribir menos 2 sobre 2 para distribuirlo. Entonces nos queda x sobre 2 menos 2 sobre 2. Y ahora vamos a separarlo. Esta expresión x sobre 2 la podemos expresar como 1/2 de x. Y este 2 entre 2 nos va a quedar a 1. Así que nos queda escrito como y igual a 1/2 de x menos 1. Entonces vamos a decir que la función inversa de x es igual a 1/2 de x menos 1. Esa es la respuesta. A la función h de x igual a x se le denomina función identidad para una función L definida en A de B con un dominio B. La función identidad cumple las siguientes condiciones. Si h que está definido, que h de B en B con x de x, entonces h compuesta en L de x es igual a L de x. Si h de A en A cuando x está definido en x, entonces L compuesta en h de x es igual a L de x. Esto significa de que cuando tenemos el dominio x y el contradominio x de la composición de h en L de x, entonces va a ser la función identidad, o sea, L de x. Y el mismo resultado vamos a tener cuando el dominio sea x, el contradominio sea x y tengamos la composición L en h. Entonces vamos a tener el mismo resultado, L de x. Eso es lo que da a entender esta parte. Bueno, espero que les haya servido esta explicación de ahora y nos vemos en la próxima clase.